La sala del tribunal estaba en silencio absoluto. El juez Ricardo Mendoza tenía en sus manos el expediente más explosivo de la historia judicial colombiana. 200 páginas que documentaban décadas de corrupción, asesinatos y crímenes de lesa humanidad. Los acusados eran 12 de los hombres más poderosos del país. El soborno ya estaba acordado, $5 millones para dictar sentencia de inocencia. Pero cuando Gustavo Petro se levantó para dar su testimonio, algo en sus palabras tocó la conciencia del juez más corrupto de Colombia. Lo que pasó después cambió para siempre la historia de la justicia en el país. Imagina tener el poder de decidir entre la justicia y el dinero. Imagina haber elegido el dinero durante 15 años y de repente enfrentarte a un momento donde ya no puedes ignorar tu conciencia. Imagina que ese momento llegue frente a las cámaras de todo un país que ha perdido la fe en la justicia. Hola familias, cuéntenos desde qué país nos están viendo mientras narramos la historia de cómo un juez corrupto se convirtió en el héroe más inesperado de la justicia colombiana. Ricardo Mendoza llevaba 25 años en el Poder Judicial, pero solo los últimos 15 habían sido realmente lucrativos. A los 58 años había transformado su despacho en el Tribunal Superior de Bogotá en el lugar donde la justicia tenía precio, y ese precio siempre era negociable. Su método era simple pero efectivo. Casos complejos que involucraban poderosos siempre terminaban en su mesa. No por casualidad, sino por un sistema cuidadosamente orquestado de favores, transferencias administrativas y contactos en las altas esferas del poder judicial. La justicia es ciega, solía decir con ironía a sus colaboradores más cercanos, pero no es sorda, y escucha muy bien el sonido del dinero. Su oficina era un museo de hipocresía, diplomas honoríficos, reconocimientos por servicio distinguido a la justicia, fotografías con magistrados y políticos. Pero detrás de los libros de derecho, en una caja fuerte que solo él conocía, guardaba los verdaderos trofeos de su carrera: cuentas bancarias en paraísos fiscales, contratos inmobiliarios y una libreta negra con los nombres de todos los que habían comprado su silencio. Durante 15 años, Mendoza había perfeccionado el arte de la corrupción judicial. Narcotraficantes que debían recibir 30 años salían libres por falta de evidencias. Políticos acusados de peculado eran absueltos por irregularidades procesales. Empresarios criminales veían sus casos archivados por vencimiento de términos. Cada absolución había tenido su precio. Cada sentencia favorable había sido cuidadosamente calculada, y cada vez que firmaba una decisión injusta, Mendoza se consolaba pensando en los millones que se acumulaban en sus cuentas secretas. El caso que llegó a su mesa el 15 de octubre de 2024 era diferente. No porque fuera más complejo que otros, sino porque era más visible. Los medios de comunicación lo habían bautizado como el caso del siglo. 12 hombres acusados de formar una red criminal que había operado durante 2 décadas, involucrando narcotráfico, lavado de activos, asesinatos por encargo y corrupción sistemática del Estado. Entre los acusados estaban el exgobernador Miguel Ángel Restrepo, acusado de desviar $200 millones en recursos públicos; el empresario Carlos Domínguez, señalado como el cerebro financiero de la organización; el narcotraficante alias El Patrón, responsable del 40% de la cocaína que salía del país; 9 funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo 2 exministros;
El expediente contenía grabaciones, documentos, testimonios de víctimas y, lo más importante, la confesión detallada de Roberto Vázquez, el ex contador de la organización, quien había decidido colaborar con la justicia después de que intentaran asesinar a su familia. Era el caso perfecto para que Mendoza demostrara que la justicia colombiana funcionaba, pero también era el caso perfecto para el soborno más grande de su carrera. La llamada llegó 3 días después de que el caso fuera asignado oficialmente a su despacho. Era un número desconocido, pero la voz era familiar. Carlos Domínguez, el empresario acusado. Juez Mendoza, dijo la voz con la confianza de quien está acostumbrado a que el dinero abra todas las puertas. Necesitamos hablar, personalmente. La reunión se realizó en una finca privada en las afueras de Bogotá. Mendoza llegó a las 8 de la noche, como siempre hacía cuando se trataba de negocios especiales. En el elegante salón lo esperaban no solo Domínguez, sino también los abogados de los otros 11 acusados. Señor juez, comenzó Domínguez sin rodeos, este caso es diferente. La atención mediática es enorme, los riesgos son altos, pero también las recompensas. Sobre la mesa colocó una carpeta negra. Adentro había fotografías de una cuenta bancaria en Suiza con un saldo de $5 millones. Esta cuenta puede ser suya en 24 horas, continuó Domínguez. Solo necesitamos que haga lo que siempre ha hecho: encontrar las irregularidades procesales apropiadas, demostrar que la evidencia fue obtenida ilegalmente, declarar nulo el proceso. Mendoza examinó los documentos. Era la suma más alta que le habían ofrecido en toda su carrera, suficiente para retirarse cómodamente y vivir el resto de su vida sin preocupaciones. Caballeros, dijo finalmente, como siempre, la justicia seguirá su curso apropiado. Todos entendieron el mensaje. El trato estaba hecho. El juicio comenzó el 25 de octubre con una expectación nacional sin precedentes. Por primera vez en décadas, los colombianos creían que finalmente verían a los verdaderos culpables de la corrupción y la violencia pagando por sus crímenes. Los medios de comunicación cubrían cada momento del proceso. Las redes sociales servían con hashtags como Justicia para Colombia y Caso del Siglo. Las organizaciones de derechos humanos habían enviado observadores internacionales. Todo el país estaba mirando. Mendoza dirigía el proceso con la autoridad que había perfeccionado durante 25 años. Externamente parecía el juez imparcial y riguroso que Colombia necesitaba, pero internamente ya había tomado su decisión. Los 12 acusados serían absueltos por irregularidades procesales, y él se retiraría como el juez más rico de la historia colombiana. Durante 2 semanas el juicio siguió su curso. Testigos declararon sobre décadas de crímenes, se presentaron evidencias devastadoras, los fiscales construyeron un caso que parecía irrefutable, pero Mendoza ya sabía cómo terminaría todo. Hasta que llegó el 3 de noviembre. Esa mañana, Mendoza recibió una notificación que lo tomó por sorpresa. El presidente Gustavo Petro había solicitado comparecer como testigo en el caso, no como parte del proceso formal, sino como ciudadano que había sido víctima directa de las actividades de la organización criminal. ¿Cómo es posible?, le preguntó Mendoza a su secretaria. El presidente no está en la lista de testigos. Señor juez, el presidente invocó su derecho constitucional a ser escuchado como víctima. Tiene pruebas de que la organización intentó asesinarlo en 2019 cuando era candidato. Mendoza sintió un escalofrío. Esto no estaba en el plan. Rechazar el testimonio del presidente sería sospechoso, pero permitirlo podría complicar su estrategia de absolución.
Después de consultar con sus asesores especiales, decidió permitir el testimonio. Después de todo, también podía encontrar maneras de minimizar su impacto. Lo que no sabía era que Petro había estado esperando este momento durante años. A las 2 de la tarde del 3 de noviembre, Gustavo Petro entró a la sala del tribunal. No llegó solo, lo acompañaban 15 familiares de víctimas de la organización criminal, madres que habían perdido hijos, esposas que habían perdido esposos, hijos que habían perdido padres. Mendoza sintió algo incómodo en el ambiente. Durante 15 años había logrado mantener la corrupción como algo abstracto, técnico, sin rostros humanos, pero ahora tenía frente a él a las víctimas reales de las decisiones que estaba a punto de tomar. Señor presidente, comenzó Mendoza con su voz oficial. Agradecemos su presencia. Puede proceder con su testimonio. Petro se levantó y miró directamente a los ojos del juez. Había algo en su mirada que Mendoza no había visto antes. No era solo determinación política, era dolor personal. Señor juez, comenzó Petro con una voz que llenó completamente la sala. Vengo aquí no solo como presidente, sino como sobreviviente. El 15 de marzo de 2019, cuando era candidato, la organización criminal que está siendo juzgada intentó asesinarme. Mendoza asintió, esperando que fuera un testimonio rutinario que podría desestimar fácilmente. Pero no vengo, continuó Petro, vengo a hablar de las 347 personas que no tuvieron la suerte de sobrevivir a esta organización. Petro se acercó a la mesa de evidencias y sacó una carpeta que nadie había visto antes, ni siquiera los fiscales sabían qué contenía. Durante los últimos 2 años, dijo Petro, he estado investigando personalmente esta organización, no como presidente, sino como víctima, y he descubierto algo que va más allá de los cargos que se están juzgando aquí. Abrió la carpeta y sacó fotografías. Cuando Mendoza las vio, su rostro palidió completamente. Estas fotografías, continuó Petro, fueron tomadas en octubre de 2019. Muestran al señor Carlos Domínguez, uno de los acusados, reuniéndose con jueces del Poder Judicial, entregando sobornos, comprando decisiones. El silencio en la sala era absoluto. Los abogados de los acusados intentaron objetar, pero Petro continuó. Y esta fotografía, dijo sosteniendo una imagen en alto, muestra al señor Domínguez entregando un maletín con dinero a un juez del Tribunal Superior. Fecha 23 de octubre de 2024. Hace exactamente 11 días. Mendoza sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. No podía ver claramente la fotografía desde su posición, pero sabía exactamente qué mostraba. Señor juez, continuó Petro, ahora mirando directamente a Mendoza, la corrupción de esta organización no se limita al narcotráfico o al lavado de dinero. También corrompió el sistema judicial. También compró la justicia. Mendoza tenía 2 opciones: negar todo y continuar con el plan, o enfrentar la verdad que había estado evadiendo durante 15 años. Mientras Petro hablaba, algo comenzó a cambiar en su interior. Señor presidente, interrumpió Mendoza con voz temblorosa, esas son acusaciones muy graves. No son acusaciones, replicó Petro con firmeza, son evidencias, y tengo muchas más. Petro sacó más documentos, registros bancarios, grabaciones de audio, testimonios de testigos que habían presenciado entregas de dinero. Durante 15 años, continuó Petro, esta organización no solo mató personas, traficó drogas y robó dinero público, también mató la fe del pueblo colombiano en la justicia, porque sabían que podían comprar cualquier sentencia. Mendoza miró a los 12 acusados.
Por primera vez en años, los vio no como clientes, sino como lo que realmente eran, criminales que habían destruido miles de vidas. Pero hoy, dijo Petro, dirigiéndose ahora a toda la sala, tenemos una oportunidad de demostrar que la justicia colombiana no está en venta, una oportunidad de restaurar la fe del pueblo en sus instituciones. Petro se acercó al estrado donde estaba Mendoza. Los dos hombres se miraron a los ojos durante lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Señor juez, dijo Petro, con una voz que era a la vez suave y poderosa, usted tiene en sus manos el futuro de la justicia colombiana. Puede elegir el dinero, como ha hecho durante años, o puede elegir la historia, la dignidad y la oportunidad de redimirse. Mendoza sintió algo que no había experimentado en décadas, la voz de su conciencia. Señor presidente, murmuró, usted sabe lo que debe hacer. No por mí, no por el gobierno, sino por las 347 personas que murieron, por las familias que están aquí presentes y por los millones de colombianos que han perdido la fe en la justicia. En ese momento, Mendoza miró a las familias de las víctimas que habían acompañado a Petro. Vio el dolor en sus rostros, la esperanza en sus ojos, la dignidad en su silencio. Por primera vez en 15 años, Ricardo Mendoza sintió vergüenza. Después de 30 minutos de receso, Mendoza regresó a la sala. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era el juez corrupto y calculador, era un hombre que había encontrado su conciencia perdida. Señoras y señores, comenzó con una voz que temblaba de emoción, después de escuchar el testimonio del señor presidente y de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, he llegado a una conclusión. La sala estaba en silencio absoluto. Los abogados de los acusados se preparaban para celebrar la absolución que habían comprado. Los fiscales se preparaban para otra derrota del sistema judicial. La evidencia presentada en este caso, continuó Mendoza, es abrumadora, convincente e irrefutable. Los 12 acusados son culpables de todos los cargos imputados. Un murmullo recorrió la sala. Los acusados intercambiaron miradas de pánico. Sus abogados no podían creer lo que estaban escuchando. Además, continuó Mendoza, ahora con voz más firme, ordeno que se inicie una investigación inmediata sobre la corrupción del sistema judicial, porque la justicia no puede sanear otros poderes si no se sanea primero a sí misma. Pero Mendoza no había terminado. En una decisión que sorprendió a todos, hizo algo que ningún juez había hecho antes en la historia colombiana. Antes de dictar sentencia, dijo, debo hacer una confesión pública. Durante los últimos 15 años, yo también he sido parte del problema. He tomado decisiones injustas a cambio de beneficios económicos. He traicionado el juramento que hice cuando me convertí en juez. El silencio era ensordecedor. Las cámaras de televisión captaban cada momento de una confesión histórica. Por eso, continuó Mendoza, después de dictar sentencia en este caso, presentaré mi renuncia y me pondré a disposición de la justicia, porque no puedo limpiar el sistema judicial sin limpiar primero mi propia conciencia. Los 12 acusados, dictó Mendoza con voz solemne, son condenados a las siguientes penas. Miguel Ángel Restrepo, 40 años de prisión por peculado agravado, concierto para delinquir y lavado de activos. Carlos Domínguez, 35 años de prisión por narcotráfico, lavado de activos y corrupción de funcionarios públicos. Alias El Patrón, 50 años de prisión por narcotráfico, homicidio agravado y terrorismo.
Los 9 funcionarios restantes, entre 25 y 30 años de prisión por sus respectivos delitos. Cada sentencia fue recibida con aplausos de las víctimas y sus familias. Por primera vez en décadas, la justicia colombiana había funcionado como debía. Además, continuó Mendoza, ordeno el decomiso total de todos los bienes de los condenados, los cuales serán destinados a un fondo de reparación para las víctimas de sus crímenes. La sentencia se convirtió inmediatamente en noticia internacional. Los medios de comunicación mundiales cubrieron la historia como un ejemplo de cómo la justicia puede redimirse cuando encuentra líderes valientes. En Colombia, la reacción fue de celebración y esperanza. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos sintieron que la justicia era posible, que el sistema podía cambiar, que los poderosos podían ser castigados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el juez Mendoza. Hashtags como Juez Valiente y Justicia Real se volvieron tendencia mundial. Pero la reacción más importante vino de las familias de las víctimas. Doña Carmen, madre de uno de los jóvenes asesinados por la organización, se acercó a Mendoza después de la sentencia. «Señor juez», le dijo con lágrimas en los ojos, «gracias por devolverme la fe en la justicia. Gracias por demostrar que nunca es tarde para hacer lo correcto». La confesión de Mendoza abrió las compuertas para una transformación total del sistema judicial colombiano. En las semanas siguientes, otros 15 jueces se presentaron voluntariamente para confesar actos de corrupción. Se creó una comisión de purificación judicial con poderes extraordinarios para investigar y sancionar la corrupción en todos los niveles del sistema. Se implementaron nuevos protocolos de transparencia, sistemas de monitoreo y mecanismos de rendición de cuentas. Mendoza cumplió su palabra, renunció a su cargo, colaboró completamente con las investigaciones y fue condenado a 10 años de prisión por corrupción judicial. Pero su condena fue reducida a 5 años por su colaboración y confesión voluntaria. «Prefiero 5 años en prisión con la conciencia limpia», dijo en su última declaración pública, «que una vida libre con el alma manchada». La plaza de Mendoza fue ocupada por la magistrada Ana María Guerrero, una jurista de 45 años con una reputación impecable de honestidad e integridad. Su primer acto fue instalar una placa en la sala del tribunal que decía: «La justicia no se vende, se sirve». Guerrero implementó una política de puertas abiertas, donde las víctimas podían acceder directamente al sistema judicial. Creó programas de educación legal para comunidades vulnerables y estableció un código de ética que todos los funcionarios debían jurar públicamente. «El juez Mendoza nos enseñó que nunca es tarde para cambiar», dijo Guerrero en su discurso de posesión. «Ahora, nosotros debemos asegurar que el sistema judicial sea digno de la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros». 2 años después de la sentencia histórica, Colombia había logrado algo que parecía imposible: un sistema judicial respetado tanto nacional como internacionalmente. Los índices de confianza en la justicia habían aumentado del 23% al 67%. Los casos de corrupción judicial habían disminuido drásticamente. Y lo más importante, las víctimas finalmente tenían una voz en el sistema que durante décadas las había ignorado. Mendoza cumplió su condena en la prisión de La Picota, donde trabajó como coordinador de un programa de educación legal para internos. Escribió un libro sobre su experiencia, titulado Confesiones de un juez corrupto: «Cómo perdí y recuperé mi alma». «No puedo cambiar el pasado», escribió en el prólogo, «pero puedo ayudar a construir un futuro donde ningún juez tenga que elegir entre el dinero y la justicia. Porque al final, la única riqueza verdadera es la paz interior que viene de hacer lo correcto». La historia del juez Ricardo Mendoza nos enseña que la redención es posible incluso en las circunstancias más oscuras. Nos muestra que la corrupción puede ser derrotada cuando las personas encuentran el valor de enfrentar su propia conciencia.
también nos demuestra que la justicia no es un concepto abstracto, sino una responsabilidad personal de cada individuo que tiene poder para hacer el bien o el mal, y que a veces las decisiones más difíciles son las que más vale la pena tomar. Hoy, cuando los colombianos entran a una sala de tribunal, saben que la justicia tiene una oportunidad real de triunfar. Saben que los jueces están sujetos a los mismos estándares de honestidad que exigen de otros, y saben que nunca es tarde para que un sistema se redima. La decisión que Ricardo Mendoza tomó en 3 minutos cambió 15 años de corrupción y décadas de desconfianza. Porque al final, la justicia no depende de las leyes escritas en los libros, sino de las decisiones tomadas en el corazón de quienes tienen el poder de aplicarlas. Si esta historia te ha inspirado, compártela, porque necesitamos recordar que la justicia no es responsabilidad solo de los jueces, sino de todos los ciudadanos que exigimos que funcione correctamente. Suscríbete para más historias que demuestran que la redención es posible y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que es posible reformar un sistema judicial corrupto? Porque la respuesta a esa pregunta define el futuro de nuestras democracias.